de la televisión, ¿verdad? Entonces, como siempre, estamos aquí en el programa del hermano Johnny y mi persona, y vamos a tocar un tema muy importante, ¿verdad? Por lo tanto, le pedimos a usted que esté en su hogar, que tenga ahí su libreta de apuntes y su tinta a mano, su Biblia a mano también. Entonces, porque el tema que vamos a estar tocando hoy es muy interesante, igual que los otros temas que hemos estado tocando. Entonces, vamos a estar hablando la noche de hoy acerca de esto de las doctrinas de hombre, donde lamentablemente, y lo vuelvo a repetir, lamentablemente, hoy en día es lo que se vive, ¿verdad? Las doctrinas de hombre, hombres que únicamente están interesados en el dinero, que se aprovechan de la fe de las personas de buena voluntad que tienen fe de poder obedecer lo que dice el Señor Jesucristo, y se aprovechan de ellos sacándole dinero, sacándole sus granos básicos, sacándole sus bienes, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando la noche de hoy. Cabe mencionar de que nosotros, como predicadores de la Iglesia de Cristo, nuestra intención pues no es confrontar. Entonces nuestra intención es enseñar la verdad, que es lo que hacemos acá cada domingo, enseñar la verdad. Y por supuesto que nosotros no obligamos a nadie, absolutamente a nadie, a que vaya a nuestras iglesias, absolutamente a nadie. Todas las personas que van a la iglesia van por voluntad propia. Y por lo tanto, pues, enseñamos la verdad, hablamos de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo cada domingo a través de este programa, pero es decisión suya si usted quiere obedecer o no quiere obedecer, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo la inmensa labor, que a la misma vez es un privilegio para nosotros poder enseñarle a usted que nos ve a través de la televisión, a través de las diferentes redes sociales, ¿verdad? Pero al final el que toma la decisión de seguir o no seguir a nuestro Señor Jesucristo es usted. Sin más que agregar, vamos a dejar a nuestro hermano Johnny con el tema de esta noche, ¿verdad? Tu hermano Johnny queda con nosotros. Bendiciones, que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, queridos televidentes. Le damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente llegar a la intimidad de su hogar a través de esta señal, de este canal, y sobre todo pues nosotros queremos pues que usted conozca el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy sensible, pero que nosotros queremos que usted lo reflexione con su Biblia y que usted lo reflexione con su corazón, con su mente, que sepa usted y que reflexione usted que el interés que nosotros nos mueve es el interés porque usted conozca la verdad, que usted no sea engañado, que usted no sea burlado, que no se burlen de usted, sino que usted pueda conocer la verdad, porque la verdad lo hará libre del error. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche, comenzando en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 3, donde la palabra del Señor nos dice, en Mateo 15, versículo 3, dice: y respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El Señor les está diciendo a los judíos: miren, ustedes tienen un problema. El problema que tienen ustedes es que ustedes quebrantan el mandamiento. Hay un mandamiento de Dios, pero ustedes lo quebrantan. ¿Qué significa quebrantar? Quebrantar significa ir más allá, transgredir, traspasar. O sea, ustedes van más allá del mandamiento de Dios. Ustedes transgieren, quitan el mandamiento de Dios, traspasan el mandamiento de Dios y quitan el mandamiento de Dios y ponen el suyo. Entonces, ese es el serio problema que nosotros estamos viendo y que nosotros queremos que usted, querido televidente, entienda. Mire, dijo el Señor: ustedes traspasan el mandamiento de Dios, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios existe. ¿Para qué? Para que usted no vive en tinieblas, para que usted conozca la verdad. Pero hay gente que quebranta el mandamiento de Dios, va más allá del mandamiento de Dios, quita el mandamiento de Dios y establece su propio mandamiento. Entonces, cuando el hombre hace esto, entonces eso se llama mandamiento de hombres. Mire lo que dice más allá en Mateo capítulo 15, versículo 9, dice:
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces ve, quebrantar el mandamiento de Dios es poner en lugar del mandamiento de Dios un mandamiento de un hombre. Entonces, en muchas congregaciones hoy, en muchas iglesias hoy, son los hombres los que han traspasado la palabra del Señor y han quitado el mandamiento de Dios para establecer su propio mandamiento, para establecer sus propias doctrinas, y enseñan a los fieles de sus congregaciones a que sigan esas doctrinas, aunque muchas veces son doctrinas que el Señor no ha mandado a que la iglesia las obedezca. Entonces ahí es donde nosotros encontramos este grave error. Ahora bien, muchos hoy quebrantan el mandamiento de Dios y establecen sus propios mandamientos. La razón de esto, la razón de por qué muchos hombres quitan el mandamiento de Dios y ponen los de ellos, es porque rechazan a Cristo como la cabeza. La Biblia nos dice a nosotros claramente y enfáticamente que Cristo es la cabeza de la iglesia. En el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 22, versículo 23, la Biblia dice claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no es ningún hombre. Entonces, yo quiero que usted medite eso, vamos a leerlo, porque es muy importante que usted, querido televidente, pueda leer en la Escritura que la cabeza de la iglesia es Cristo y no ningún hombre, dice la Escritura. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es ningún hombre. Pero el hombre que quita los mandamientos de Cristo para establecer los suyos, entonces no reconoce la autoridad de Cristo, no reconoce el señorío de Cristo. El Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, estando con sus apóstoles, Él les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? Toda la autoridad la tiene Cristo, nadie más. Y Él es la cabeza de la iglesia. Pero cuando un hombre quita el mandamiento de Cristo, quita el mandamiento de Dios para establecer su propio mandamiento, para establecer su propia tradición, entonces está traspasando, está yendo más allá. O sea, ha pasado un límite que no debe pasar. Entonces, el hombre que hace eso, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? Lo llamaríamos un rebelde, lo llamaríamos un apóstata, alguien que se ha apartado de la verdad. Entonces, Cristo es la cabeza y los mandamientos de Cristo son los que nosotros debemos seguir. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, del 18 en adelante, que Él tenía toda la autoridad y tenía todo el poder. Por tanto, id por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, dice el Señor Jesucristo, y enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo dejó claramente establecido y enseñado, dándoles una orden directa a los apóstoles, que los apóstoles debían enseñarle a la iglesia lo que Cristo les había enseñado a ellos. Entonces, la doctrina vino de Cristo, pasó a los apóstoles y de los apóstoles pasó a la iglesia. Pero hay muchas doctrinas actualmente que son doctrinas del Señor, pero que no benefician a muchos hombres hoy, porque estos hombres lo que andan detrás son de otros intereses, más que el interés espiritual es un interés económico. Entonces vienen ellos y empiezan a mezclar doctrinas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento y toman del Antiguo Testamento doctrinas beneficiosas que benefician, valga la redundancia, la idea que tienen ellos, la cual es de lucrarse. Entonces, la razón por la cual muchos hombres dejan el mandamiento de Cristo para establecer el suyo es porque no reconoce la autoridad de Cristo, no reconoce la autoridad que tienen los apóstoles. Ahora bien, porque dijo el Señor: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La iglesia debe estar sujeta a Cristo. Efesios capítulo 5, mire usted qué interesante esto, Efesios capítulo 5, versículo 24, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay una comparación hermosa entre la iglesia y el matrimonio. Bueno, entonces dice el apóstol Pablo, la iglesia, ¿a quién está sujeta? La iglesia está sujeta a Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el marido es la cabeza del hogar, de la casa, la cabeza de la esposa. Entonces por eso la esposa debe estar sometida a su marido, así como Cristo debe estar sometida la iglesia debe estar sometida a Cristo, la iglesia debe estar sometida a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo es su cabeza. Entonces, toda la iglesia del Señor, la iglesia bíblica, la iglesia que el Señor estableció, es una iglesia que está sujeta a Cristo. No está sujeta a ningún hombre, no está sujeta a los caprichos de hombre, a los mandamientos de hombres, a las tradiciones de los hombres. No, está sujeta a Cristo. Precisamente una de las características de la iglesia verdadera es que la única autoridad que reconoce la iglesia es la autoridad que Cristo tiene sobre ella. Entonces esto es muy importante, porque la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Pero los hombres enseñan que la iglesia puede cambiar los mandamientos de Cristo. No, le voy a explicar esto. La iglesia no puede cambiar los mandamientos de Cristo. La iglesia debe obedecer los mandamientos de Cristo y no la iglesia cambiar los mandamientos de Cristo. Hay muchos grupos que han decidido cambiar, han decidido traspasar, ir más allá, quebrantar el mandamiento de Dios, y la iglesia establece sus propios mandamientos. Eso es totalmente incorrecto. La iglesia no establece los mandamientos, no. Los mandamientos los establece Cristo, los mandamientos los establece Dios para que la iglesia los cumpla. Ahora bien, hay muchos mandamientos que a muchas personas no les gustan. O sea, hay mandamientos que a muchas personas no les agradan porque para ellos puede hacer que sean muy difíciles de cumplir. Pero no significa que usted los va a omitir o que usted los va a cambiar porque no le gustan, porque no son los mandamientos suyos, son los mandamientos del Señor. Entonces, la iglesia no puede cambiar los mandamientos de Cristo. Un líder de la iglesia no puede cambiar los mandamientos de Cristo para establecer los suyos. Ese es el problema que hemos visto. Esa es la dificultad más grande que las iglesias enfrentan hoy. Es que hay mucha gente que de corazón noble, con sinceridad, con amor, quieren acercarse a Dios, pero se acercan a una iglesia, a un grupo, donde en este grupo, en esta iglesia, han quitado los mandamientos de Cristo y se hacen los mandamientos del pastor. Por ejemplo, nosotros siempre lo hemos dicho, hay un montón de actividades en muchas iglesias, en muchos grupos, hay un montón de actividades que las hermanas pasan haciendo. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que es una señora muy humilde, de un gran corazón, una gran persona, pero a ella la andan de un lugar a otro haciendo pan. Entonces, para que después ese pan lo anden vendiendo. Entonces, el problema está en esto. O sea, no es que no se pueda ayudar a la iglesia, pero para ayudar a la iglesia no es la forma, no es lo que Cristo ha mandado. Los mandamientos que la iglesia tiene son: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Ah? Es un mandamiento claro. Nunca dijo el Señor: vayan y hagan pan. No. Entonces la hermana se sacrifica haciendo algo que no se lo ha mandado Cristo, pero que sí se lo ha mandado el pastor. Entonces las personas se encuentran obedeciendo los mandamientos de los pastores y no los mandamientos de Cristo. Y la persona que se acerca a Cristo, que se acerca al Señor, piensa que haciendo esas cosas está haciendo la voluntad de Dios. Y para sorpresa de ellos, no es así. No estaremos nosotros haciendo la voluntad del Señor si estamos haciendo algo que Cristo no ha mandado. Eso es lo que nosotros queremos que usted reflexione. Eso es lo que nosotros queremos que usted piense. Eso es lo que nosotros queremos que usted analice. Todos tenemos sentido común. Todos tenemos una Biblia en nuestra casa. La gran mayoría tenemos una Biblia. Podemos meditar sobre estas cosas. Porque muchos hombres han quitado el mandamiento de Cristo para establecer los suyos propios. Hermano Quiroz. Es bien, no sé qué palabra encontrar dentro de mi vocabulario. Yo creo que la palabra es indignante. Entonces, ver cómo hoy en día se ha olvidado el precepto de Cristo, porque lamentablemente esa es la verdad.
donde estas iglesias son dirigidas netamente por el hombre. Y menciono que es indignante porque no encuentro otra palabra, porque me indigna ver la situación, cómo se aprovechan de la fe, ¿verdad? Yo les podría llamar estafadores de la fe, donde se aprovechan utilizando la fe para poder estafar a las personas, ¿verdad? Y menciono que estafan a las personas porque incluso les ponen tarifas económicas. Entonces, si habláramos de la delincuencia, no está nada alejado, ¿verdad?, de la delincuencia que se vive hoy en día. Entonces, lo único que está, parece que fuera una delincuencia disfrazada, donde estafan a la gente, donde les ponen tarifas, donde las utilizan mediante la fe que ellos tienen. Entonces, porque estas personas, hermano Johnny, tienen mucha fe totalmente, a tal punto de que cuando uno platica con las personas que de repente van a algún tipo de iglesia de estas que son dirigidas por el hombre, uno les pregunta, ¿y por qué hace eso? No, es que así lo dijo en la iglesia el pastor. Entonces, lo dijo en la iglesia el pastor a tal punto pues de que los que están dirigiendo la iglesia son los hombres, no es Cristo Jesús. Y es ahí donde usted tiene que darse cuenta, usted que nos está viendo, usted que lo más seguro, lo más probable es que asiste a una de estas iglesias, tiene que darse cuenta de que esa iglesia no está siendo dirigida por Cristo. Entonces, que el único interés de estas personas es poder lucrarse económicamente. Entonces, quitarle su dinero, el dinero que usted se gana con esfuerzo. Aprovecharse también de los talentos que usted tiene. De repente, pues usted puede ser bueno o buena haciendo determinadas actividades. Quizás usted sea buena para cocinar y de eso se aprovechan, ¿verdad? Quizás usted sea buena para hacer pan, de eso se aprovechan. Entonces, donde se aprovechan de eso y al final pues resulta de que ni los discípulos de Jesús andaban ahí haciendo actividades para recaudar fondos, ni la iglesia del primer siglo andaba haciendo actividades para recaudar fondos. Yo no encuentro ningún versículo dentro del Nuevo Testamento que me diga que andaba la iglesia ahí vendiendo tamales, o en ese caso, en aquel tiempo andaba vendiendo pescado frito, ¿verdad? Yo no encuentro ningún versículo que la iglesia hacía este tipo de actividad para poder recaudar fondos. Y ojo a esto, porque siempre mencionamos, si la Biblia no lo dice, ¿por qué lo está haciendo? Lo está haciendo únicamente por mandamientos de hombre, porque así le dijeron que así se hacía, porque así le dijeron que esas eran las prácticas que ellos hacen. Entonces, volvemos a repetir, son mandamientos de hombres, donde en la mayoría de iglesias, yo las llamo iglesias denominacionales, y estas iglesias evangélicas, se aprovechan para poder sacarle el dinero a las personas de la mayor forma posible, ¿verdad? Entonces, incluso si lo pensamos detenidamente, a estas personas no les conviene de que estos miembros se vean de la iglesia, porque son los miembros que mueven, ¿verdad?, lo que son las actividades, lo que son estas actividades monetarias, ¿verdad? Entonces, imagine que se le ve el miembro que le hace las actividades de dinero. Es preocupante, ¿verdad? Entonces ese miembro dice, no hay que dejarlo ir, porque ese miembro da tanto de diezmo, pacta con tanto, siembra con tanto. Ese miembro me puede dar el terreno, ese miembro me puede dar la casa, ese miembro me puede dar, qué sé yo, un carro, ganado, propiedades, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, y vuelvo a repetirle, usted que nos está viendo, que muy probablemente usted asiste a alguna de esas iglesias, déjeme decirle de que por más de que usted tenga fe, por más de que usted se esfuerce haciendo actividades económicas, eso no le sirve absolutamente para nada le sirve para la salvación, ¿verdad? Simplemente usted se está esforzando ahí por darle dinero a alguien. Hermano John. Amén. Entonces, nosotros nos vamos a basar en lo que la Escritura dice. La Biblia dice, ¿cómo se puede describir a los que cambian los mandamientos de Cristo? ¿Cómo se puede describir a este tipo de personas que quitan el mandamiento de Cristo para establecer los suyos? Tito capítulo 1, versículo 10, hablando acerca de los judíos, de la circuncisión, dice, porque hay aún muchos contumaces, Tito 1:10, hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores.
Entonces, ¿cómo podemos llamar a alguien que cambia el mandamiento de Cristo para establecer el suyo? Lo podemos llamar habladores de vanidades y engañadores. Entonces, la gente actualmente tiene también comezón de oír. La gente quiere oír, pero no quiere oír la verdad. La gente quiere oír lo que le interesa. Por ejemplo, en nuestro país, que es un país tercermundista, es un país muy pobre, sumergido en la corrupción, donde los índices de pobreza son muy altos. Entonces la mayoría de las personas pues tiene un anhelo por salir adelante, por tener por lo menos lo básico y lo necesario y tal vez un poco más. Entonces a usted lo que le interesa, y a muchas personas lo que les interesa es salir de la pobreza, porque tienen muchos problemas y es cierto, pues porque uno aquí en nuestro país pues enfrenta muchos problemas económicos. Pero el punto es que cuando usted tiene un problema como estos, cuando usted tiene una dificultad económica, a usted le interesa escuchar cómo salir de ahí, cómo salir de la pobreza, cómo salir de la dificultad económica en la que estoy. Entonces vienen estos hombres que son habladores de vanidades, que son engañadores, y le dicen a usted, por ejemplo, mire, usted lo primero que tiene que hacer es empezar a decir solo cosas positivas, porque si usted dice cosas positivas, las cosas positivas que usted diga le van a venir. Eso está más enfocado en estas teorías de la nueva era. Eso tiene que ver más con la brujería que con realmente la palabra del Señor. Hay un libro que se llama El Secreto. Este libro tiene esta idea de que uno es como una antena y uno manda señales al universo, y la señal que usted manda al universo, esa señal va a venir y se va a reflejar en su vida. Entonces esa es la idea detrás de todo eso, pero eso no es de Dios, señores, eso no es de Dios, eso es más algo del diablo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque son ideas de la nueva era que se han metido en la iglesia, porque hay pastores que no están sumamente preparados porque no les interesa la verdad. Entonces enseñan seminarios de cómo hacerse millonario, de cómo prosperar y todas esas cosas, que realmente a Cristo no le interesa eso. A Cristo le interesa que usted salve su alma, no que usted tenga la cartera llena de dinero. Pero el punto es que ¿cómo podríamos llamar a estos hombres? Los podemos llamar habladores de vanidades, los podemos hablar engañadores. Estas personas que son habladores de vanidades, más la gente que tiene el comezón de oír, pero las cosas que ellos quieren oír. Ellos no quieren oír acerca de un mensaje del perdón, ellos no quieren oír un mensaje acerca del arrepentimiento, un mensaje acerca del dominio propio, porque mucha gente hoy va a las iglesias pero quiere vivir el libertinaje. Hay mucha gente que usted puede conocer y usted dice, no, el domingo va a la iglesia, pero el sábado estuvo de fiesta y bien borracho, pero el domingo tempranito ahí va a la iglesia. Entonces, porque hay gente que así quiere vivir, no quiere vivir comprometida con Cristo, no quiere vivir comprometida con Dios. Y más, este tipo de gente se acerca precisamente a este tipo de personas que le hablen precisamente de los temas que a ellos les interesan, no de los temas de la Biblia, sino de temas que a ellos les interesa, de cómo hacerse millonario, cómo hacerse rico. En las iglesias hoy se imparten seminarios de cómo usted puede salir de la pobreza. Nunca vimos nosotros en el tiempo bíblico, en la iglesia del primer siglo, en aquella iglesia verdadera, nunca vimos nosotros tales manifestaciones o tales prácticas. Entonces, en Gálatas capítulo 3, mire que pasa algo bien interesante, porque en Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjese que esta palabra fascinar es cuando alguien está fascinado, o sea, dice, ¿quién os enseñó para no obedecer a la verdad? ¿Quién lo fascinó? Entonces, hay gente que está fascinada, o sea, pero está fascinada con lo que dice el pastor, con las cosas que se predican en la iglesia, pero muchas veces esas cosas están fuera de la palabra del Señor, no corresponden a la palabra del Señor. Le voy a dar un ejemplo. El día de ayer nosotros tuvimos la oportunidad de andar evangelizando y llegamos a un hogar de unas personas muy sinceras, muy honestas, muy humildes, con un gran corazón. Ahí estuvimos hablando y nos dijeron ellos,
mañana nosotros vamos a tener primicias en la congregación. Primicias, dijimos nosotros. Bueno, le voy a explicar yo a usted, querido televidente, si de casualidad usted va a una iglesia donde a usted le piden primicias, donde a usted le dicen, no, es que hoy es domingo de primicias y usted lleva las primicias. Bueno, vamos a analizar eso. Primero, en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, versículo 35, dijo Nehemías: y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, dijo Nehemías. Bueno, los judíos, a los cuales Dios les entregó la ley, ellos tenían como mandamiento traer las primicias al templo para los sacerdotes. Usted puede leer los versículos que siguen posteriormente, el 36 al 37 del capítulo 10 de Nehemías, y usted se va a dar cuenta que las primicias eran para los sacerdotes, para los levitas, para ellos eran las primicias. Y estas primicias eran una vez cada año. ¿Y de qué eran? Bueno, eran del fruto del campo, el vino, el aceite, hasta la lana, como dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 4, habla de que hasta la lana era algo que se traía como primicia. Pero lo interesante de esto es que usted puede decir, pero ahí están las primicias, pues. Las primicias es algo bíblico, las primicias están ahí en la Biblia. Es más, usted está leyendo el versículo de las primicias. Sí, lo que a usted no le explican, lo que a usted no le dicen, es que a la iglesia no se le dio este mandamiento. A la iglesia no se le dio el mandamiento de las primicias. ¿Por qué? Porque este mandamiento de las primicias era para Israel, era para el pueblo judío, era para Israel. El Israel que salió de Egipto, para ese Israel es que Dios les dio las leyes de las primicias, como las leyes de los diezmos y otro montón de leyes más, pero era para ellos, no para la iglesia. En el Antiguo Testamento la iglesia todavía no ha sido formada, la iglesia todavía no ha sido establecida. La iglesia se estableció mucho tiempo después de la resurrección del Señor, no antes. Entonces todos los mandamientos que hay antes son para Israel. Entonces a Israel se le dio este mandamiento. Entonces si usted nota algo, usted no es israelita, número uno. Ahorita no hay levitas ni sacerdotes. No hay un templo en donde llevar las primicias, y las primicias se hacían cada año. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que en muchas iglesias se le dice a los miembros de la congregación: hoy usted traiga las primicias, o el próximo domingo traiga usted las primicias. Bueno, entonces la pregunta es que usted se va a encontrar realizando un mandamiento que era para Israel. Lo interesante es que si usted va a obedecer solo estos mandamientos que eran para Israel y va a ignorar todos los demás, dice Santiago que si usted va a cumplir una parte de la ley y no va a cumplir la otra, usted se hace transgresor de toda la ley. Entonces, si usted va a cumplir solo los mandamientos del Antiguo Testamento que tienen que ver con el diezmo y que tienen que ver con las primicias y que tienen que ver con el dinero, pero no va a obedecer los mandamientos que tienen que ver con los sacrificios de animales o con la venganza hacia los enemigos, o el ojo por ojo o el diente por diente, entonces usted se hace transgresor de toda la ley. Entonces eso no se lo van a explicar porque no es algo que no les conviene. Recordando que hoy estamos en un nuevo pacto basado en mejores promesas, no en las promesas de una prosperidad material. La prosperidad que nosotros podemos tener es superior, porque es una prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, cuando se habla de primicias, mire, vamos a leer Romanos capítulo 8. Mira las primicias que menciona el Nuevo Testamento, las primicias que son para la iglesia. Esas no le van a decir a usted, pero yo se las voy a decir. Romanos 8, versículo 23 dice: y no solo ella, hablando de la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. ¿Cuáles son las primicias que tenemos hoy nosotros? Tenemos las primicias del Espíritu.
No tenemos las primicias de granos, de aceite, de vino, de lana, ni nada de eso, de ovejas, de vaca. Las primicias que tenemos hoy es las primicias del Espíritu. Es más, y la siguiente vez que la Biblia menciona las primicias, tiene que ver con la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, versículo 20, habla y dice que Cristo es las primicias de los que han resucitado. Cristo es el primero en resucitar y no volver a morir. Él es el primero. De ahí, Lázaro fue resucitado, sí, pero Lázaro volvió a morir. Pero el Señor Jesucristo es el único que resucitó y no ha vuelto a morir, ni va a morir nunca, jamás. Y entonces Él es el primero. Habla de las primicias, habla de las primicias de la resurrección, habla de las primicias del Espíritu, no habla de primicias de cosas materiales. Entonces hay que entender eso muy claro, querido televidente, que usted no lo vaya a engañar, que usted vaya a llevar primicias obedeciendo mandamientos de la ley de Moisés y no obedeciendo los mandamientos de Cristo. Hermano. Es que, hermano Johnny, me llama fuertemente la atención, ¿verdad? Bueno, todo radica en lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en la obediencia a mandamientos de hombre, donde pues lamentablemente las personas por tener fe caen en este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay muchas personas que de repente pues andan dando que sus granos básicos, muchas personas que de repente andan dando el ganado que tienen, entonces los animalitos que muy probablemente, estoy totalmente seguro de que les ha costado, entonces sus bienes materiales que con mucho esfuerzo a lo largo de la vida lo han conseguido honestamente. Entonces, y me llama la atención porque cuando habla la Biblia acerca de primicias se refiere a los primeros frutos. Escucha el término, primicias, a los primeros frutos. Entonces, y como mencionaba el hermano, entonces eso era dentro de la ley de Moisés, eso era para el pueblo de Israel. Ahora bien, yo quiero que usted que nos está viendo note lo siguiente y que piense a la misma vez en lo que nosotros estamos diciendo. La doctrina de Cristo se nota y la doctrina de los hombres también se nota. Si usted ha observado, nosotros ya tenemos varios programas que le estamos hablando acerca de la palabra del Señor. Nosotros nunca le hemos pedido absolutamente nada de dinero. Nosotros aquí no venimos a decirle pacte con Dios, deposítenos al número de cuenta tal para que usted sea prosperado. Nosotros no le hemos pedido absolutamente nada, porque si nosotros viniésemos e hiciéramos eso, la palabra del Señor quedaría en vano, ¿verdad? Estaríamos mintiéndole, pero nosotros aquí no le pedimos absolutamente nada de dinero. E incluso nosotros no tenemos ni patrocinadores, por así decirlo, y no los queremos tener tampoco. Entonces no ponemos anuncios de decir, bueno, anunciamos a tal negocio tal, porque ese negocio pues nos ayuda. No nos interesa nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia del Señor se sostiene por sí misma. La iglesia del Señor paga su propia labor evangelística, no con diezmo, no con ofrendas todos los días, no con sembrar y cosechar, no con dinero pactado, no con tarifas impuestas a los feligreses, a la congregación, con nada de eso. ¿Por qué? Porque el interés que tiene el Señor es un interés espiritual y es el mismo interés que nosotros le estamos transmitiendo. ¿En qué estamos interesados nosotros? En que su alma sea salvada. En eso estamos interesados nosotros. A nosotros no nos interesa si usted tiene o no tiene dinero, no nos interesa nada de eso. Entonces, no le vamos a pedir nunca, ni por orar por usted, ni por irlo a evangelizar, ni por visitarlo, ni por conversar con usted, no le vamos a cobrar absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, vuelvo a repetir, la doctrina de Cristo, que nosotros orgullosamente lo decimos, entonces sin ninguna vergüenza, porque más bien es cuestión de sentirnos orgullosos, nosotros pertenecemos a la doctrina del Señor Jesucristo. Nosotros practicamos la doctrina del Señor Jesucristo. Y es ahí donde usted tiene que observar. Si usted, donde usted se congrega, están practicando la doctrina del Señor Jesucristo, o no le están practicando. Porque si no están practicando la doctrina del Señor Jesucristo, ¿qué está practicando usted? Lo único que usted está practicando son mandamientos de hombre. Lo único que usted está obedeciendo son mandamientos de hombre. Usted no está obedeciendo a la doctrina de Cristo. Usted necesita obedecer a la doctrina de Cristo. Por eso desde el inicio del programa le decíamos que usted tiene la capacidad suficiente para poder decidir, para poder salir del engaño.
Entonces, usted con la inteligencia que Dios le ha dado, usted tiene la capacidad de decidir, hey, aquí no se está enseñando lo que dice la Biblia. Yo no puedo estar en un lugar así. Entonces, usted tiene toda la inteligencia para poder hacerlo. Entonces, porque Dios nos ha dado el suficiente razonamiento para poder discernir si lo que están haciendo es conforme a la Escritura o no. Entonces, usted tiene que reaccionar, pero no quedarse como muchas veces se quedan algunas personas que dicen, es cierto lo que ustedes dicen. Está bonito el programa, es cierto lo que ustedes dicen, pero no accionan. El programa puede estar muy bonito porque es un programa de parte del Señor, pero tiene que accionar, tiene que moverse. Entonces, no moverse con dinero, moverse con la disposición, con el corazón abierto de poder obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Hermano John. ¿Por qué la gente está tan decepcionada de las iglesias? Mire, es mucha la gente, lastimosamente, es mucha la gente que está decepcionada de las iglesias, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas, y muchas personas me dicen, mire, yo iba a tal iglesia, yo iba a tal grupo, pero fíjese que yo me enfermé, y estuve enfermo como 2 meses, o hasta más tiempo, pero nunca vinieron a verme. Nunca vino el pastor, nunca me vinieron a visitar. Le digo yo. Pero fíjese, me dice, que se enfermó tal hermano, pero porque tal hermano diezma bastante y el hermano da muchas ofrendas a la iglesia. Viera que él se enferma y todo el día está el pastor en la casa. Pero a mí que no doy nada, dice, ni me vinieron a ver. Entonces, la gente está decepcionada por eso, por el comportamiento de muchos hombres, que solo visitan, que solo pasan pendientes de aquellos que ofrendan y diezman mucho. Pero aquel pobre hermano que no da nada, a ese ni bola le para. A ese no es importante, porque no da mucho. Entonces, usted puede sacar conclusiones sencillas, lógicas. Entonces, ¿por qué hay tanta gente decepcionada? Porque, viera, me dice otra persona, nosotros teníamos tal grupo, tenemos un grupo bonito, teníamos una buena congregación, hicimos tal actividades, hacíamos hasta chanchos, dice que vendían en unas iglesias. Increíble esto, pero bueno. Y resulta que el pastor se llevó el dinero de todos los chanchitos que habían vendido. Entonces la gente se decepciona de esas cosas. Entonces, cada vez la gente vive más decepcionada de los pastores, porque la gente tiene ciertos conceptos. Los pastores no hacen nada, los pastores solo pisto, los pastores aquí. Sí, por muchos malos pastores, por muchos malos que solo andan detrás del dinero de las personas. El camino de la verdad ha sido blasfemado, la doctrina del Señor ha sido blasfemada, el Señor ha sido blasfemado, porque mucha gente reniega de las cosas del Señor, porque han tenido mala experiencia con hombres, habladores de vanidades, engañadores, que andan solo detrás del dinero. Entonces, la gente está decepcionada de las iglesias por tanta falsedad. Es que hay mucha falsedad, hay demasiada falsedad. Cada mes, cada año salen y surgen un montón de congregaciones y todas con el mismo corte. Un corte donde se promueve la emocionalidad, donde todo es emoción, donde todo es relajo y donde todo es dinero. O sea, la sana palabra, el evangelio puro, la verdad, ya no se predica. Eso es algo que a la gente ya no le interesa mucho. Una iglesia donde se predique la verdad no es una iglesia popular, no es una iglesia que está llena, no. Donde está la mentira, ahí está lleno. Ahí está lleno porque la gente le interesa escuchar lo que quiere escuchar, no la palabra del Señor. Y mucha gente que ha sido decepcionada por este tipo de comportamientos, entonces ellos no van a volver a la iglesia. Mucha gente no tendrá la oportunidad de escuchar la verdad, de escuchar el evangelio, porque a veces cuando uno llega donde ellos para llevarle la verdad de la escritura, dice, usted es como aquellos. Y yo le digo, no me juzgue, pero ellos ya están prejuiciados, ellos ya están dañados, ya los dañaron, y mucha
mucha gente no va a llegar al conocimiento de la verdad porque ellos se han sentido burlados, se han sentido engañados y no saben todo el mal que han hecho, porque a cuánta gente han alejado del cielo por ese interés del dinero. Entonces, ¿por qué hay tanta gente decepcionada de las iglesias? Por lo mismo, por tanto predicador falso que solo anda detrás de las cosas económicas y no del alma de las personas. Hermano Quiroz. Lamentablemente así es. Lamentablemente así es. Como usted mencionaba, hay tantos casos que se pueden mencionar, ¿verdad? Incluso hay iglesias donde pactan supuestamente con joyas, por así decirlo. Entonces, que muy probablemente tienen los miembros diciéndole de que el oro y la plata son del Señor, ¿verdad? Entonces, que deben devolver como tal el oro y la plata al Señor. Entonces, yo pienso de que estas situaciones deberían de acabarse, ¿verdad? Deberían de acabarse, pero los únicos que tienen la posibilidad de poder salir del error son las personas que hoy en día viven dentro de ese error, ¿verdad? Entonces, es lo que le decíamos, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo menciona de que en aquel día muchos le dirán de que hicieron milagros en su nombre, muchos le dirán de que oraron en nombre de Él, de que predicaron en nombre de Él. Entonces, pero Él dice que lo único que les dirá es: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, y todo esto pues por el triste hecho de practicar mandamientos de hombre. Como mencionábamos al inicio, muchas de estas personas tienen totalmente la fe en lo que practican, pero no por el hecho de que usted tenga fe en lo que estos líderes religiosos le mencionan, no significa de que lo está haciendo correctamente. Usted tiene que buscar la manera cómo salir del error. Si usted no sale del error, lo único que va a tener seguro va a ser la perdición, ¿verdad? Entonces, imagínese qué triste sería para su vida de que usted haya estado en una iglesia asistiendo constantemente, de que usted se haya desvivido haciendo actividades económicas, de que usted haya puesto de su bolsillo, entonces el dinero que con mucho esfuerzo usted se ganaba, que lo haya dado con todo el amor del mundo. Entonces, y resulta que al final de los tiempos, resulta que Jesucristo le diga a usted que no lo conoce. ¿Y sabe por qué? Por seguir mandamientos de hombre. Usted tiene que reaccionar inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Porque, como sabemos, pues la muerte nos llega a todos y la venida del Señor Jesucristo está pendiente para cualquier momento. La venida del Señor Jesucristo se puede dar este año, se puede dar el próximo año, se puede dar en unos meses, se puede dar hoy mismo si así lo desea. Y si usted ha estado practicando mandamientos de hombres, pues va a tener un castigo seguro. Entonces, porque los únicos que van a poder gozar de la salvación, de la vida eterna en los cielos, son las personas que siguieron los mandamientos de Cristo Jesús, que practicaron la doctrina de Cristo Jesús. Entonces, usted tiene que sí o sí practicar la doctrina de Cristo Jesús, preocuparse por practicar la doctrina de Cristo Jesús. Entonces, las personas pueden dar la mayor cantidad de dinero posible, pero simplemente ese dinero que se está dando es para que los pastores vivan bien. Y es ahí donde lamentablemente encontramos personas que viven en sus champitas de plástico, ¿verdad? Entonces, sus casitas de plástico, mientras que los dichosos pastores viven en sus grandes mansiones, en sus casas enormes. Entonces, mientras los miembros andan a pie, los pastores andan en grandes vehículos. Entonces, mientras los miembros no tienen que comer, los dichosos pastores andan en los restaurantes más lujosos, ya sea de acá de Ciguatepeque o de otros lugares del mundo. Entonces, ahí andan ellos y diciéndole que usted siempre tiene que dar lo mejor para el Señor. Entonces, pero no es para el Señor lo que usted está dando lo mejor, sino para ellos, ¿verdad? Entonces, usted lo que está haciendo simplemente es dándole dinero a ellos para que ellos vivan mucho mejor que usted. Entonces, y si analizamos un poquito, recuerde que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo mencionaba y les decía a las personas que querían seguirlo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. Jesucristo nunca anduvo tras la riqueza, sino que Jesucristo siempre vivió de manera humilde. Entonces, ¿cómo es posible que estos estafadores quieran vivir una vida de lujo, una vida de riqueza, cuando Jesucristo vivió una vida humilde?
Y si nos vamos a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, pónganse a pensar cómo vivía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasaba hambre, pasaba necesidad. El apóstol Pablo incluso tenía que trabajar. Él tenía su oficio, su trabajo, que era hacer carpas, ¿verdad? Entonces él vendía las carpas, de eso vivía, y así mismo se sostenía para seguir con la predicación del evangelio. El apóstol Pablo no andaba esperando ahí de que la congregación lo sostuviera, no andaba esperando de que la congregación le diera dinero, no le andaba sacando absolutamente nada de dinero a la congregación para predicar el evangelio. Él simplemente lo hacía por puro amor. Entonces, y usted necesita, y resulta que ahora los pastores de hoy en día, los religiosos de hoy en día, los estafadores de hoy en día, resulta de que tienen que andar en camioneta, tienen que andar en sus grandes carrazos del año predicando el evangelio, supuestamente. Tienen que andar, tienen que vivir de la manera más cómoda porque son los pastores, y al pastor hay que darle lo mejor. Esas son las palabras que muchas veces utilizan, ¿verdad? Entonces, que lamentablemente, pues, vuelvo a repetir, es una estafa, es un robo, y usted tiene que buscar la manera como salir del error. ¿Mano, Johnny? Amén. El Señor no nos ha dejado a nosotros sin herramientas. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor Dios Todopoderoso ha tenido misericordia de nosotros. Por eso en la Biblia nosotros encontramos un patrón, encontramos una forma de doctrina. Por eso le dijo el apóstol Pablo en su última carta a Timoteo, posiblemente antes de morir, le dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13, dice la Escritura: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma, el patrón, el modelo, ese modelo de las sanas palabras que oíste del apóstol Pablo, reténla, no las cambies. Entonces, la sana doctrina, el patrón, el modelo que dejaron los apóstoles, que dejó el Señor Jesucristo, ese modelo no se debe cambiar, ese patrón bíblico se debe sostener, se debe tener y mantener durante toda la historia de la iglesia. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, retén. Es más, en segunda de Tesalonicenses, también aquí tengo en mis apuntes, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, dice la palabra: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. A los hermanos de Tesalónica, que se les enseñó sobre todo un tema muy importante que tenía que ver con la venida del Señor. Entonces a ellos se les enseñó, o sea, la doctrina verdadera de cuando el Señor vendría por segunda vez, el Señor aparecería por segunda vez. Es interesante que a ellos se les dice precisamente esto ahí en el 2.15: hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina se aprendía por la palabra directa de los apóstoles o por las cartas que los apóstoles escribieron. Esas cartas, por la misericordia del Señor, las tenemos aquí, y por eso nosotros podemos seguir el mismo patrón bíblico de los apóstoles. Entonces, cuando nosotros damos una ojeada al Nuevo Testamento y nosotros nos introducimos en el Nuevo Testamento y en la doctrina de los apóstoles, no encontramos un montón de prácticas que actualmente se realizan en las iglesias, y esas prácticas que no están basadas en el patrón bíblico de doctrina del Señor Jesucristo y de los apóstoles, es contra todo ese conjunto de malas enseñanzas que nosotros hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos parece injusto que usted sea engañado. No nos parece correcto que usted, siendo una persona noble, de buen corazón, sea engañado por hombres que no tienen escrúpulos para aprovecharse de usted, porque eso es lo que nosotros hemos visto en la experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de estos tiempos que hemos trabajado en la iglesia. Entonces, a los apóstoles, a los evangelistas como Tito, como Timoteo, a los hermanos, se les dijeron: hermanos, retengan la doctrina, no cambien la doctrina. La doctrina fue dada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3, 1-3, la doctrina fue dada una vez, y esa doctrina, que es la doctrina de Cristo, como dice segunda de Juan, versículo 9, esa doctrina es en la que nosotros debemos perseverar. La doctrina de Cristo, segunda de Juan, versículo 9, esa doctrina es la que usted tiene que perseverar, la doctrina de Cristo, no la de Moisés.
la doctrina de Cristo. Entonces, en la doctrina de Cristo no encontramos al apóstol Pedro vendiendo tamales en el templo, no encontramos al apóstol Pablo vendiendo bloques, no encontramos a las hermanas haciendo enchiladas ahí para vender. Esas cosas no son mandamientos de la Biblia. No los haga. Puede ser muy noble, a usted le puede parecer muy noble, pero si no es un mandamiento de Cristo, no lo haga. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo que Cristo no le ha mandado y usted suplanta el mandamiento de Cristo por hacer su voluntad, usted se vuelve en un rebelde, usted se vuelve en alguien que quebranta el mandamiento de Dios para establecer el suyo propio. No es así como debemos actuar, no es así como nos debemos comportar. La iglesia del Señor debe ser fiel a la doctrina y debe proteger la doctrina y debe proteger la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia protege la verdad de todos aquellos que la quieren atacar y que la quieren destruir. Hoy hay muchas mentiras disfrazadas de verdad y hay que tener mucho cuidado y hay que tener discernimiento para darse cuenta que hay muchas cosas que a simple vista parecen buenas, pero no son del Señor. Viene a mi mente aquel pasaje, hermano Quiroz, cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo que no te acontezca esto, o sea, que no le aconteciera que él fuera a Jerusalén a morir. Cualquiera que le diga a usted, yo no quiero que te pase algo esto, yo no quiero que tú mueras, podríamos decir, qué buen sentimiento tiene, o sea, me está deseando algo bueno, que yo no muera, que yo no padezca. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, pero detrás de esas palabras, Pedro, quien está es Satanás. Satanás es quien está inspirando esas palabras, aunque parecían buenas, aunque parecían sinceras. No venían de Dios, venían del diablo, venían de Satanás, venían del enemigo. Porque esas palabras, aunque eran bonitas, no se conformaban al plan perfecto del Señor de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, aunque eran bonitas las palabras, no eran verdaderas. Hoy hay muchos que dicen muchas palabras bonitas, pero no son verdaderas. No son doctrinas que usted tiene que seguir, no son doctrinas que usted tiene que obedecer. Entonces, por eso nosotros le decimos hoy, retenga las sanas palabras, retenga la doctrina de los apóstoles, tal como fue enseñada en las páginas del Nuevo Testamento. No siga doctrinas de hombres, porque en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ese es el serio problema, esa es la dificultad que nosotros vemos. Y la razón por la cual mucha gente se ha decepcionado de las iglesias es por tanta mentira que hay. La gente está decepcionada, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la iglesia, porque ha sido engañada, ha sido burlada. Y eso lastimosamente ha hecho que la gente, en vez de buscar al Señor, se aleje. Lástima que mucha gente ha tenido contacto o se ha acercado o ha llegado a ellos alguien que no ha llevado la verdad, sino que ha llevado la mentira. Pero le decimos nosotros hoy, busque la iglesia donde se practique el patrón bíblico, no donde hay mandamientos de hombres, no donde le digan, mire, usted esto y esto y esto, y son cuestiones de hombres. No, sigamos, obedezcamos el patrón bíblico, sigamos los mandamientos de Cristo y los mandamientos de los apóstoles. Así usted se encontrará haciendo lo correcto. Con seguridad usted se encontrará realizando lo que Cristo ha mandado. Hermano. Así es. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, no porque las cosas parezcan buenas significa de que son buenas. Entonces usted puede decir, ay, qué bonito andar vendiendo tamales. Tenga mucho cuidado. No porque parezca bonito, porque parezca algo así, significa que sea lo correcto. Lamentablemente pues se nos ha acabado el tiempo y pues esperamos de que el mensaje que hemos expuesto en esta noche haya sido de edificación, de reflexión sobre su vida y pues que usted pueda reflexionar y no únicamente reflexionar sino actuar, ¿verdad? Invitamos a nuestra iglesia, invitamos a la Iglesia de Cristo en el barrio Macaruy, en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, y le invitamos también a la Iglesia de Cristo en la colonia Mata, de los Villares San Miguel, una cuadra arriba, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche. Ahí están nuestros teléfonos, muy probablemente no podemos contestarle durante el programa, entonces porque
estamos concentrados en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero si posteriormente usted quiere contactarse con nosotros o quiere visitar nuestras congregaciones, lo puede hacer sin ningún cuidado. Usted va a ser bien recibido y nosotros con todo el amor del mundo le podemos seguir enseñando acerca de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche.